Buenos días, soy José Luis García Cañada González, abogado, socio director del área jurídica de Adire Abogados, auditores y consultores fiscales. En este vídeo voy a tratar de explicar cuál es la situación de uno de los problemas con los que se está enfrentando la banca, y es en relación con las hipotecas multidivisa. A los problemas de las cláusulas suelo, de los swap, de las preferentes, subordinadas, etc. Las hipotecas multidivisa es otro de los temas que ocupa gran parte de las actuaciones judiciales frente a entidades financieras. Durante los años 2007 y 2008, diversas entidades financieras ofrecieron un producto que es la hipoteca conocida como hipoteca multidivisa y que consiste en la hipoteca tradicional, pero concedida en una divisa, es decir, una moneda distinta al euro, bien yenes, bien francos suizos o bien otro tipo de moneda, y cuyo tipo referencial no era el Euribor, sino básicamente el Libor, que es el tipo interbancario del mercado de Londres. Las entidades aprovecharon ese momento ante la situación de tipos de intereses bajos y ofrecieron este producto, si bien no informaron en la mayoría de los casos de los riesgos que podría tener este producto, y eso ha dado lugar a una avalancha de demandas judiciales. La diferencia fundamental de la hipoteca tradicional con esta hipoteca multidivisa y los riesgos que conlleva es que no solo el tipo de interés puede hacer variar la cuota mensual o trimestral del préstamo, sino que el principal riesgo viene por el tipo de cambio de la moneda. De tal manera que en un momento determinado del préstamo, pese a que se hayan pagado determinadas cuotas, por el tipo de cambio puede llegarse incluso a la situación de que se deba más dinero que el dinero prestado inicialmente. Lógicamente, esta situación ha dado lugar a una avalancha de demandas en los tribunales, que han dado lugar a su vez a una jurisprudencia menor de los juzgados de primera instancia y audiencias provinciales, que en el 80% aproximadamente de los supuestos ha sido estimatoria. Estas sentencias han estimado la demanda con el fundamento básico de que existe un vicio en el consentimiento, un error de la persona que presta su consentimiento al firmar este producto, al no conocer correctamente cómo funcionaba este producto y los riesgos del mismo, y asimismo por la nulidad de las cláusulas por abusivas al contradecir toda la normativa de consumidores y usuarios existentes. Ha habido una sentencia relevante del Tribunal Supremo, dictada el 30 de junio del 2015, la cual entra a definir la naturaleza de este tipo de producto y concluye que estamos ante un producto complejo y que por tanto le es de aplicación la normativa sectorial de mercado de valores. Esto conlleva la obligación por parte de la entidad financiera de una exigencia en la información previa a la contratación de este tipo de producto. No obstante, con fecha 3 de diciembre del 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia relativa a un supuesto también de hipoteca multidivisa, en la que mantiene una tesis contraria y mantiene que no estamos ante un producto complejo, y de mantener esta corriente o esta opinión no sería de aplicación la ley del mercado de valores. Con posterioridad a estas dos sentencias, la jurisprudencia española, las sentencias de los juzgados de primera instancia y las sentencias de la audiencia provincial continúan estimando las demandas presentadas básicamente de consumidores y usuarios, unas porque consideran y mantienen el criterio seguido por la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo español, porque argumentan que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza un supuesto totalmente distinto a la hipoteca multidivisa que nos ocupa en la mayoría de los casos. Se trata de un supuesto que se da un préstamo para la compra de un vehículo a corto plazo, y la referencia a divisas se refiere única y exclusivamente a una divisa. Por otro lado, los juzgados que consideran que es de aplicación el criterio seguido por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también continúan estimando estas reclamaciones
porque siguen entendiendo que, pese a no ser de aplicación esta legislación sectorial del mercado de valores, las entidades financieras tenían la obligación de informar correctamente sobre cómo se comportaba este tipo de producto y, sobre todo, por los riesgos que se asumían al contratarlo. Y vienen estimando la nulidad parcial, es decir, la nulidad referente exclusivamente a lo que son las cláusulas multidivisa, de tal manera que el préstamo continúa vigente, pero referenciado a euros y al tipo de referencia Euribor y no Libor. Respecto al riesgo de este tipo, se indica que el consumidor medio español desconoce cualquier cosa en referencia a este tipo, a diferencia del Euribor, que más o menos sí que hay una información habitual de distintos medios de comunicación. El Libor se desconoce su funcionamiento, e incluso se indica en alguna resolución que determinadas entidades financieras europeas han sido sancionadas por la manipulación de este tipo de referencia. Por ello, no obstante, habrá que estar al caso concreto, sobre todo cuando son contratos suscritos con consumidores y usuarios, para saber si la demanda puede prosperar o no puede prosperar. Como hemos dicho, con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siguen estimando las demandas en un alto porcentaje, pero habrá que estar al caso concreto. Espero haber aclarado esta cuestión importante y relevante, que es uno de los frentes que tienen en la actualidad las entidades financieras.